Quisiera preguntarles eso. ¿Ha escuchado usted decir de alguno de los grandes líderes de las naciones o de los grandes dioses que se veneran hoy día, que existe o ha existido, que haya tenido la capacidad de hacer llover fuego y azufre del cielo? Yo creo que hasta la fecha no hay ninguna referencia, ¿verdad?, histórica, que algún dios o algún líder, por grande que haya sido su capacidad, pues haya tenido ese poder como para hacer llover fuego y azufre. Siendo que no existe hombre alguno o Dios alguno que en su capacidad haya hecho llover fuego y azufre del cielo, cayendo, dice, sobre la tierra. Vamos a decir que esa capacidad atribuible a nuestro Dios Todopoderoso no es más que otra característica que vuelve a nuestro Dios en un ser único y en un ser también auténtico. El miércoles pasado veíamos otro hecho muy relevante cuando vimos a nuestro Dios alterar el orden normal en la vida de Sara y darle un hijo, pero no como de costumbre dentro del período productivo de una mujer, sino a sus 90 años de edad. Entonces es un hecho relevante, es un hecho sobresaliente, y estamos tratando de resaltar eso que hace único a nuestro Dios. Nadie tiene tal capacidad. Entonces vamos ahora con otro hecho y pues traemos a cuenta el que nuestro Dios tiene esa capacidad para hacer llover fuego y azufre del cielo. Ahora, esa manifestación del poder de Dios que tomó la forma de fuego y azufre cayendo del cielo, se relata hablando del juicio de condenación que Dios trajo sobre dos ciudades que nosotros hemos oído, como es Sodoma y Gomorra, quienes, según el relato de las Escrituras, dice la palabra, la maldad en estas naciones había llegado a oídos del Señor. Y siendo que Dios es un juez justo que retribuye la bondad, pero que también castiga lo malo, dice que la sentencia a esas ciudades fue castigo. Y la manera en que lo manifestó dicho castigo, dice que el Señor hizo llover fuego y azufre, y de esa manera pudo juzgar el mal proceder de estas naciones, pero también no solamente hizo justicia a través de esa forma, sino también hizo notar hasta dónde llega el poder o el alcance de nuestro Dios. Podemos ver ambas cosas. Vamos a ir a Génesis, capítulo 18, versículo 20. Y veamos ahí lo que se relata. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice, y se apartaron ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dice que pues el Señor hizo conocer, ¿verdad?, dio a conocer cuáles eran sus intenciones a Abraham. Y aquellos que hemos leído encontramos
todo un relato de cómo Abraham comienza a interceder y le dice: Señor, si tan solo hubiera 50, si tan solo hubieran 30, si tan solo hubieran 20, y comienza, ¿verdad?, en una negociación. Pero lo que nosotros descubrimos es que aun cuando Abraham intercede por estas naciones, al único que la intercesión de Abraham, digámoslo, logra salvar, es a Lot, su sobrino, a quien le permite huir antes que la lluvia de fuego y azufre caigan sobre Sodoma y Gomorra. Vamos a leer en Génesis 19 y nos vamos a dar cuenta la postura. A mí me llama la atención la postura del Señor. Hay una nación, fíjese, dice, cuya maldad ha sobrepasado, pero hay un ser, ¿verdad?, con toda la autoridad necesaria como para traer juicio o juzgar la acción, en este caso, de dos naciones. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Y dice en Génesis 19, vamos a leer hasta el versículo 26. Dice: he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia. Ahí está Lot ya entablando un diálogo con el Señor. Dice: y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol, dice, salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él, y se volvió, dice, estatua de sal. Pero, repito, a mí me llama la atención la postura de nuestro Dios respecto a, en este caso, la maldad de Sodoma y de Gomorra. Lo que se entiende, o lo que yo entiendo, es lo siguiente respecto al castigo de Sodoma y Gomorra. Es que aun cuando el hombre, elija negar o rebelarse contra las leyes de Dios, eso no anula a Dios en su capacidad y poder de juzgarlo. Este derecho, podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿de dónde nace el derecho de nuestro Dios de juzgar al hombre? Sería una interrogante, una pregunta, y la respuesta es: este derecho de juzgarlo es un derecho de autor, es un derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el hombre no es un ser creado de la evolución de las especies como comúnmente oímos, o no es el producto de células que accidentalmente se juntaron creando al hombre y la mujer, sino el hombre es producto del poder creador de Dios, de nuestro Señor. Y como tal, fíjese, como tal, por ese derecho, por esa capacidad que él tuvo de crear al hombre, entonces le corresponde el derecho de juzgarlo, y no solamente de juzgarlo, sino que también de castigarlo. Y aquí vemos una muestra, porque
aquel fuego y azufre cayó del cielo. Yo cuando estaba leyendo me puse a ver el cielo y imagínense cómo ha de haber sido. Estaban las naciones, ¿verdad? A lo mejor como están muchas ahora, o sea, en plena rebeldía con Dios, y de repente comienza a llover. Nosotros hemos visto llover de manera ordinaria, agua, ¿verdad? Pero estas ciudades de Sodoma y Gomorra no vieron llover agua, sino que dice que lo que vieron caer como lluvia fue fuego y azufre. Entonces, si lo vemos, ¿a quién le vamos a atribuir? En este caso, tal acción. Entonces la palabra de Dios dice, y se lo atribuye al Dios eterno y al Dios todopoderoso, en su capacidad, óigase bien, de juzgar al hombre y manifestar su poder, en este caso, de esa forma o de esa manera. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Y como decimos, Él retribuye la bondad, pero también castiga el pecado y castiga la maldad, y eso es algo que nosotros debemos tenerlo siempre, fíjese, en mente. Algo que me llama la atención es que aún con todo el progreso, el desarrollo que pudo haber en estas ciudades de Sodoma y Gomorra, nadie pudo detener el castigo que Dios determinó. Porque Dios tiene poder y tiene la capacidad de juzgar y tiene la capacidad, hermano, de enviar juicio como Él lo destine y como Él lo crea. Entonces, ¿quién lo podía detener? Nadie, hermano. Nadie puede detener al Señor en lo absoluto. O sea, leyes no pueden. Unidades de personas no pueden. Sino Dios es soberano y como tal, ¿verdad? Él juzga, Él retribuye, pero también Él condena, ¿verdad? Cuando las cosas no andan muy bien. Fíjese que un tal Mark Hensel dice que es un profesor, o era un profesor de aeronáutica de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Y este hombre, cuando leyó, ¿verdad?, tal pasaje de las Escrituras, comenzó a buscarle lógica humana. Y este hombre llegó a asegurar que el relato que inspira, dice, un desastre natural que asoló la región en el 4º milenio antes de Cristo, según Hensel, una tablilla siria del siglo 7 antes de Cristo, conservada en un museo británico, reproduce un antiguo texto sumerio en el que se describe la caída de un meteorito. Dice que Hensel ha calculado que el bólido de impacto cerca de Coefel, en Austria, el 29 de junio de 3123 antes de Cristo, el fenómeno generó, dice, una columna de llamas que tocó tierra en algún lugar próximo al Sinaí, quizás sobre ambas urbes, que podrían haberse alzado, dice, no lejos del Mar Muerto. Entonces ya hay un argumento, fíjese bien, humano que le quita, que le resta la autoridad y el poder a nuestro Dios. Entonces dice la gente, no hay tal que Dios hizo llover fuego y azufre. Un meteorito cayó y como tal destruyó dichas ciudades. Entonces vea usted, cuando el hombre pretende apartar a Dios de acontecimientos como estos, dándoles una interpretación lógica más que haciendo uso de la fe, que es lo que estuvimos viendo el miércoles pasado. Una cosa es la lógica, una cosa es la imaginación, pero otra cosa es nuestra fe en el Señor, en el Dios eterno.
Entonces quiero decirle que cuando el hombre aparta a Dios de estos acontecimientos, la pretensión es diabólica, hermano, diabólica, porque indirectamente se anula la existencia de Dios. Y no solamente se anula la existencia de Dios, sino se anula la capacidad de Dios para juzgar y se anula todo el poder atribuible que tiene Dios para hacer lo que quiere. Bajo estas teorías, ¿verdad?, que son ateas, es que la dimensión eterna del Señor y de su poder, ¿verdad?, de la cual la Biblia nos da testimonio, es que el enemigo logra desviar el pensamiento del hombre del poder de Dios y de su juicio, atribuyéndole, óigase bien, a lógicas humanas. Y lo peor del caso, hermanos, es que cuando los jóvenes van a las universidades, muchas de estas personas, eso es lo que enseñan. Y en lugar, de despertar la fe, ¿verdad?, en la palabra de Dios, entonces lo que hace es despertar la incredulidad y apartan, fíjese, al Dios Todopoderoso de sus mentes. Pero nosotros tenemos toda la oportunidad para poder leer y reflexionar sobre cada uno de estos acontecimientos de la palabra del Señor y, hermanos, concluir aspectos bien diferentes como comúnmente se argumenta o se concluye. Porque si yo le preguntara a usted, ¿cree usted que el Dios eterno, todopoderoso, que usted ha conocido, ¿verdad?, como su Señor y como Salvador, tiene la capacidad para hacer llover fuego y azufre? ¿Qué me contestaría? Tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Tiene la capacidad. Ahora, igual, ¿cree usted que el Señor tiene la capacidad, hermanos, para juzgarnos y para castigarnos? Tiene todo el derecho, tiene todo el poder. Entonces, por tal capacidad, autoridad y soberanía de nuestro Dios, vamos a decir pues que nuestro Dios no es un ser ordinario, no es un ser único, no es comparable. O sea, la grandeza, la autoridad y el poder de nuestro Dios, hermanos, es exclusivo. Solamente Él lo tiene, nadie más lo tiene. Y por eso, hermanos, estamos siguiendo al Señor, porque esto no es una religión. Esto es verdaderamente un acercamiento a la grandeza del único Dios que existe y que está revelado a través de un libro que para mí es el libro más bellísimo que puede haber sobre la faz de la tierra, como es la palabra del Señor. Revelación del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Ahora, quiero decirle que a los dioses a los cuales las personas les atribuyen poder, pues ninguno es comparable. Ninguno. Alguien que vivió una experiencia en donde quedó, pero mire, sumamente demostrado el poder del Señor, pero también quedó demostrado el engaño de las personas respecto a su fe en sus dioses, y esos dioses son minúscula, fue el profeta Elías. El profeta Elías, mire, de veras que nos va a ayudar a entender hasta dónde llega la grandeza y el poder de nuestro Dios. Porque este hombre se enfrentó a 400, dice, profetas de Baal. Y todo el argumento era, bueno, mi Dios es único y los de ustedes son dioses. Y aquí tenemos un relato, y sería bueno que de veras tomáramos tiempo de leerlo. Vamos a leerlo esta noche en Primera Reyes 18, 17, porque es un hecho, mire, pero tan lindo, tan precioso, como no podemos nosotros imaginar qué fue lo que ocurrió. Y cómo, hermanos, el profeta Elías tuvo el atrevimiento, óigase bien, de retar, ¿verdad?, a estos profetas.
en lo que le pedía. Vamos a ir a Primera Reyes 18:17. Repito, léalo usted e imagine todo. Dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, dice, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450, dice, profetas de Baal. Congrégalos, dice, llámalos, dice Elías. Y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y les hizo un reto, hermano. Y les hizo todo un desafío. Vamos a leer hasta el 39. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo, dice, no respondió. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Mire lo que el desafío que trajo. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Miren, no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros, dice, el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego. Miren, no pongáis fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre, mire, de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mire, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es... Quizás está meditando. Y comenzó de alguna manera a burlarse de ellos. Mira, dice, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Mire qué cosa más interesante. Y ellos clamaron a grandes voces, mire, ellos estaban eufóricos, ¿verdad? Ellos estaban, pero que aquí los dioses nos van a contestar. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Mire, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre, dice, sobre ellos. Ufales. Ya era un sacrificio humano que ellos estaban presentando de sí mismos. Pasó el mediodía
Y ellos siguieron gritando, mire, frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, mire, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, mire, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. La cuestión era nada de fuego. Y dijo: llenad 4 cántaros. Esta leña dio aún más. Dijo: vayan a traer cántaros, mire, cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Derramarla. Mojen, ¿verdad?, todo lo que está dentro del altar. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Mire, parece que llenaban y lo volvían a echar. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Mire cómo la palabra se detiene en eso. Hacerlo una vez, hacerlo 2 veces, hacerlo, mojen, empapen todo. Y lo hicieron, dice, por tercera vez. Dice: de manera que el agua corría alrededor del altar. Vea, el agua corría. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: mire qué cosa más linda. Y dijo: Jehová Dios, ya no son dioses, ve. Ya no son dioses, ya no es invento, ¿verdad? Ya no es imaginación, sino es una comunicación con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse la cosa, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Al 39, al 38, dice: respóndeme, mire, respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire la postura de los profetas. Dice que llegaron al frenetismo, llegaron a hacer tanta bulla, creyendo ellos, o sea, que su Dios, ¿verdad?, su Dios Baal, iba a ser capaz de responderles. Pero mire cómo es de lindo nuestro Dios, que cuando escuchó el clamor de Elías, pidiéndole se manifestara de esa forma, ya este fuego, hermano, ya no era un fuego como el de Sodoma y Gomorra, ya no era un fuego de juicio, ya no era un fuego de condenación. Para mí este fuego era un fuego de revelación. El Dios Todopoderoso, a través de la actitud, la buena actitud que tuvo Elías, estaba tratando de llegar al corazón de toda esta gente. Y lo hizo de esa forma, de esa manera. Y cuando Elías, mire, entonces, vea lo que sucedió. Entonces cayó. ¿Pero qué cayó? Dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
cosa más preciosa. Qué cosa más maravillosa. Mire, yo me pongo a pensar en los momentos que nosotros vamos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Verdad? En el caso de los profetas que se habían creado su propia religión, dice que ellos buscaron por sus medios de que sus dioses le contestaran, pero no le contestaron. Pero en el caso de Elías no dice que frenéticamente le buscó, solo habló con el Señor y dijo: Señor, e inmediatamente, mire, la respuesta vino a la vida de este hombre, y sobre todo pues ante la demanda de rebelarse ante un pueblo que no conocía al Señor. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió en holocausto la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, imagínense todo el impacto que estaba causando, se postraron. Mira qué cosa más linda, o sea, la forma, la reacción que tuvo el pueblo cuando pudieron comparar, ¿verdad? Porque ellos estaban viendo, bueno, los profetas de Baal, estos se han hasta sajado, se han herido, pero ¿dónde está el fuego? Pero cuando ven a Elías clamar a su Dios Todopoderoso y ver ese fuego, mire, cayendo, dice que se postraron. Nuestro Dios es un Dios, hermanos, que merece nuestra humillación, que merece que nos arrodillemos, mire, delante del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y nosotros pudiéramos agregarnos toda una vida para decir exactamente lo mismo: Jehová es Dios todopoderoso, hermano. A Él servimos, a Él buscamos, por Él nos congregamos, hermanos. No nos congregamos por una moda, no nos congregamos por moda, no nos congregamos porque tenemos necesidades particulares y andamos buscando que Dios nos conteste. No, yo creo que nos congregamos porque tenemos una oportunidad, hermano, como iglesia de Dios, de postrarnos y de adorar el maravilloso nombre de nuestro Señor. Mire, yo recuerdo que cuando hoy ya no se mira postrarse. Todo el mundo ahora bien paradito, ¿verdad? Y no quieren empolvarse las rodillas. No nos queremos empolvar las rodillas. Yo recuerdo que la iglesia que visitábamos de pequeño, ahí todo el mundo, cuando entrábamos, ya sabíamos qué teníamos que ir a hacer. Entrábamos, hermanos, a postrarnos delante del Señor. Y ese era el saludo que dábamos al Señor. Todo el mundo entraba y ya sabía, y se postraba. Tenía su oración particular, personal, para hablar con nuestro Dios. Pero mire, vale la pena, o más bien concluyendo, ¿verdad? Será nuestro Dios. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que merece de toda nuestra adoración y de toda nuestra exaltación. Lo merece nuestro Dios. Pero mire, en el caso de Elías, Él honró la vida de Elías. Y cuando se trató de demostrar su poder y su capacidad para que los demás creyeran, dice que el Señor no defraudó el atrevimiento de este hombre, que le pedía que se manifestase, sino todo lo contrario. Dice:
Él le correspondió, y la manera que le correspondió es pues haciéndose notar como Dios único, como Dios todopoderoso. En este caso el fuego, ya dijimos, el fuego no fue un fuego de justicia, no fue un fuego de castigo, sino fue un fuego de revelación para darse a conocer a todo aquel pueblo que a lo mejor tenía dudas de quién realmente era el Dios eterno. Porque Dios, ¿verdad?, tuvo la capacidad de descender, pero el Dios de Baal, bueno, yo creo que todavía lo andan buscando. Pero nuestro Dios, hermanos, yo solo veo a sus hijos clamando, orando al Señor. Y mire, aquellos claman y claman, pero sus dioses, dice, no les oye. Pero nuestro Dios, hermanos, por sus hijos, incluso estuvo dispuesto a hacer llover fuego para que los demás conocieran el poder del Señor. Amén. O sea, ¿cómo es el Dios? Yo estoy tratando y más bien me impulsé a tocar estos temas, porque yo veo que tenemos una estructura mental bien limitada. Y cuando se trata del poder de Dios, pareciera que nuestros argumentos son mucho más fuertes que la grandeza que el Señor tiene. Mira, ya no pedimos milagros. Ya no pedimos así como, Señor, manifiéstate, ¿verdad? Antes lo hicieron para que se diera a conocer el poder de Dios. Y lo que estoy tratando es, aun cuando sea de manera sencilla, ir rompiendo esa brecha. No podemos cuestionar a Dios con nuestra lógica, con nuestro razonamiento, ni con nuestra imaginación. No lo podemos limitar. Yo lo que le quiero decir es que tenemos a un Dios más que suficiente para respondernos a nuestras necesidades, a nuestras preocupaciones, y que así como le respondió a Elías, pero de una manera tan rápida, no necesitó sajarse, no necesitó sangrarse, no necesitó volverse un loco pidiéndole, no, o sea, basta con nuestra oración, basta con nuestro clamor, hermano. Cuando te arrodillas, ahí está Dios, hermanos, escuchando el clamor, escuchando el ruego, escuchando la súplica. Y así como descendió ese fuego, así descienden, hermanos, nuestras respuestas delante del Señor. Y no debes de, ya lo dijimos el miércoles pasado, ¿verdad? Cuando María, ¿verdad?, le dijo el ángel, pues que daría a luz, ¿verdad? Y ella dijo, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será? Y eso es algo que no nos toca, no nos corresponde. No es una pregunta que lleve fe. No es la mejor pregunta, sino lo que la palabra dice es que al que cree, todo le es posible. Todo lo es posible. Entonces podemos arrodillarnos delante de nuestro Dios, esperando, hermanos, esperando siempre que ocurra un milagro para nuestras vidas. Así debemos hacerlo. ¿Por qué no nos podemos en pie en esta noche?